Hola, hola, muy buenas tardes, señores estudiantes. Aquí estamos de nuevo, listos y contentos para trabajar con ustedes el día de hoy, en que empezamos la semana 7. Por cierto, una semana muy fructífera y Dios quiera que todos ustedes estén bien junto a la familia. El día de hoy vamos a abordar la temática, la interrelación individuo-sociedad en la constitución del sujeto como ser social. Cuando nosotros hablamos de la interrelación del individuo, ¿verdad? Sociedad, es decir, vamos a explicar cómo es que se interrelaciona la persona con los grupos sociales, con las organizaciones sociales y con la sociedad en sí. Es importante tener en cuenta de que cuando una persona empieza su proceso de interrelación, ¿verdad? Lo va a hacer de una manera progresiva, ¿verdad? De una manera progresiva y este progreso se va a ir dando a medida de que las posibilidades vayan a generar resultados positivos. Esto también es importante por cuanto nosotros conocemos de que las interrelaciones son fundamentales en el proceso. Eh, También es necesario conocer que la principal finalidad de abordar la relación que existe entre el individuo y la sociedad, como es a partir de la interrelación, ¿verdad? El hombre se socializa y se vuelve sujeto a las normas y reglas que demanda la cultura. Es decir, que cuando las personas nosotros nos socializamos con un amigo, con un compañero, siempre nosotros vamos a estar sujetos a los procedimientos que están regulados, que están normados. Por ejemplo, si nos relacionamos con instituciones sociales, si nos relacionamos con organizaciones, todo va a estar sujeto y todo va a estar normado dentro dentro de las posibilidades que empieza el proceso de interrelación de el ser como sujeto activo, ¿verdad? Entonces, eh, y también esta interrelación tiene un grado, ¿verdad? Que son interrelaciones binarias e interrelaciones ternarias. Esto sí es importante también porque la persona debe saber con quién se relaciona, ¿verdad? En qué momento se relaciona, cómo yo me relaciono para estar presente en un grupo de amigos, en un grupo de investigadores, para poder dar mi aporte, que sería fundamental esa interacción, ¿verdad? Eh, Cuando la persona comienza la interrelación, entra en el proceso que le llamamos la subjetividad, por lo tanto, es la cualidad del ser sujeto y es un proceso dinámico que se está construyendo. Es decir, que cuando la persona se interrelaciona, está construyendo ideas, están construyendo proyectos, perspectivas, generaciones, algo que se le ocurra para beneficio de las clases y organizaciones sociales. Las personas como seres humanos construyen nuestra realidad, nuestra historia y nuestras necesidades. Miren, nosotros construimos nuestra realidad, ¿no es cierto? Cada persona tenemos una personalidad y esa personalidad nosotros la vamos construyendo en base a nuestros estudios, en base a nuestras experiencias, en base a los valores que nos dan desde la casa. Entonces construimos nuestra realidad, nuestra historia. A medida que va pasando también el proceso evolutivo del hombre, se va construyendo la historia de cada una de las personas, de los grupos sociales, de las organizaciones sociales, de las instituciones, se van construyendo todo el proceso, ¿verdad? Entonces, como quien dice, como que se van tejiendo, ¿verdad? Así como se teje la telaraña, las atarrayas. Aquí le he puesto un ejemplo de ustedes, cómo se tejen en las redes sociales, cómo se interrelacionan las personas. Miren ustedes en este momento que es fundamental que las personas se están interrelacionando a través de esta aplicación Zoom, ¿no es cierto? Entonces es importante la interrelación que se dé a lo largo y ancho
de, de, de la geografía nacional e internacional. Muchos investigadores tienen su punto de vista filosófico, sociológico, epidemiológico, de lo que es la interrelación en sí del individuo. Como por ejemplo, si nosotros retomamos al investigador Piera de Aulagnier, ella menciona que el sujeto se va constituyendo a partir de la realidad. Es decir, que el sujeto a medida que se va formando, se va constituyendo, ¿no es cierto?, de la realidad. Por lo tanto, tiene que decir que aquellos que lo rodea, y es evidente que para el sujeto va a ser parte importante para que autogenere y autoaprenda cómo interrelacionarse, cómo ser un verdadero líder social, ¿no es cierto? Mediante este proceso, el desarrollo del niño es como éste va adquiriendo las reglas que le demanda la sociedad, y este desarrollo dependerá de lo que le rodea. Es decir, miren ustedes cómo la sociedad incide, cómo la sociedad influye, ¿no es cierto?, en el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque también nosotros somos corresponsables de ayudar al aporte del desarrollo social, de que las personas se formen de manera correcta, de manera oportuna, ¿no es cierto? Entonces, esto sí es importante, que esta interrelación se dé a medida de que va las posibilidades formando a una persona con valores. Otro de los investigadores, como Eliseo Verón, indica que toda realidad de todo sujeto se va inscribiendo mediante la cultura, ¿ya? ¿Por qué él dice que toda realidad se va inscribiendo mediante la cultura? Porque la persona, desde su hogar, desde que tiene su primera escuela, va adquiriendo cultura, valores desde la casa, ¿no? Y la sociedad, debido a que en el medio social en que constituye la subjetividad de cada sujeto, es decir, que la relación con los otros va constituyendo nuestro psíquico, ¿no? El psíquico social que le llamamos. ¿Por qué? Porque la persona ya se va formando, se va relacionando con el amigo, con la amiga, con el compañero, la compañera. Todo esto entre individuos, personas, sociedad, es un proceso complejo de explicar, ya que la social no puede excluirse de lo individual, debido a que se debe de tomar en cuenta la interrelación existente entre estas dos estructuras. Miren ustedes que no pueden ir separadas, o sea, yo no puedo relacionarme de manera individual, sino que tengo que relacionarme de manera social con las otras personas, con las otras instituciones, con las otras organizaciones. Todos tienen que ir concatenados de la mano para poder avanzar. Otro hecho importante, o otra de las aportaciones que han sido fundamentales en este proceso de la interrelación, es el aporte que nos hace el investigador Michel Foucault, que dice que toda relación entre sujetos es una relación de poder, ¿verdad? O sea, si uno se relaciona con otro sujeto, es una relación del poder. El poder para él conforma, predice, constituye y construye el sujeto, ya que de esta es el resultado de las acciones y prácticas que tienen de los otros. O sea, se refiere a la sociedad, ¿no es cierto?, de estas relaciones. Esta es una forma de poder que transformar a los individuos o sujetos, pero sujetos a dos formas: sujeto sometido al otro o a través del control. Es decir, que hay personas que ejercen el control sobre otras personas y para ello ejercer el liderazgo y la dependencia del sujeto de toda su propia identidad por la conciencia del conocimiento de sí mismo. Hay personas que cuando están unidas, están masificadas, ¿no es cierto? Siempre hay una persona que hace de líder, es el que explica, es el que motiva y es el que inicia prácticamente la interrelación. La noción, por ejemplo, la noción de subjetividad colectiva y de subjetividad individual, ¿no es cierto? Aquí cuando hablamos de subjetividad colectiva, hablamos de la gente, ¿no es cierto? Y la subjetividad individual hablamos de la mía, ¿no es cierto? Ya,
la noción de la subjetividad colectiva y la individual a la que se refiere Margarita Vaz nos hace reflexionar acerca de lo social y de lo individuo como un conjunto o como independiente del otro, ¿no es cierto? Es decir, cómo actúa la gente en conjunto y cómo actúa de manera independiente. Por eso, la subjetividad colectiva son todas las significaciones, son instituidas y construidas por la misma sociedad. Es decir, que la misma gente se une, se masifica y dice, vamos a hacer esto, vamos a actuar sobre esto, lo vamos a hacer con las siguientes acciones, ¿no es cierto?, para proponer alternativas de solución, algo que ellos se propongan alcanzar y lograr. ¿Por qué? Porque los individuos, miren, los individuos somos concebidos como actores hiperactivos, ¿no es cierto? Hiperactivos, interpretativos, cuya subjetividad es estructurada en un inicio por los encuentros que tienen con los otros, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos reunimos con los otros, intercambiamos ideas, intercambiamos conocimientos, entonces hay la interacción, eso es la interrelación que se está dando, porque realmente lo que ya me hace tener en cuenta, ¿verdad?, es diferente lo que anteriormente tenía, ya que comienza a cuestionarse la persona cuando ya se interacciona, entra en un proceso de confianza, se empiezan a cuestionar entre compañeros y dicen, mira, esto es así, esto no es así, entonces ya hay la interrelación. Por ejemplo, nosotros mismos construimos, ¿verdad? Construimos, aportamos con ideas y estas ideas van a ser socializadas, canalizadas durante todo el proceso. Ahora, ¿cuáles son las principales características de la socialización? Tenemos, miren, la siguiente. La socialización como capacidad para relacionarse, es decir, la capacidad que tiene la persona para relacionarse con un amigo o con un grupo social, ¿no es cierto? Y la socialización como vía de adaptación a las instituciones. A ver, como por ejemplo, yo voy a trabajar a una institución y entonces yo tengo que ser una persona social, tengo que adaptarme al sistema de esas instituciones, ¿no es cierto? Y la socialización es una inserción social. La inserción social ya está dada hace algunos años. Recuerden ustedes que cuando llamamos inserción social, ya se incluyó a las personas con necesidades especiales, a las mujeres que estaban siendo excluidas. Entonces ya hay la inserción social. Y la socialización es la convivencia, ¿no es cierto? Las personas que convivimos en los hogares, las personas que salimos a retiro, es decir, todo eso es socialización. Y la socialización cooperativa es para el proceso de personalización, ¿no es cierto? Cuando nosotros actuamos cooperativamente, las fuerzas se multiplican, hay nuevas ideas, hay nuevos cuestionamientos y entonces es importante también. Y la socialización como interiorización de normas es cuando los líderes sociales, las organizaciones, las instituciones socializan sus normas, ¿no es cierto? Cómo es el proceso de administración de tal o cual organización. Y la socialización es aprendizaje. Cuando nosotros socializamos entre amigos, entre compañeros, de manera grupal, de manera individual, con un amigo, aprendemos, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que socialicemos y haya la interrelación. Ahora, ¿cuáles son los agentes de la socialización? ¿Verdad? Los agentes de la socialización es el proceso por cuyo medio la persona humana aprende a interiorizar en el transcurso de su vida los elementos socioculturales en su medio ambiente que lo integran a la estructura de su personalidad bajo la influencia de la experiencia y de agentes sociales. Cuando nosotros hablamos de agentes sociales, estamos hablando de la gente que tiene conocimiento de sí, que tiene conocimiento y tiene experiencia adquirida, y él es que inducen a las personas cómo hacer y cómo actuar, ¿no es cierto? Entre los principales agentes tenemos nosotros la familia, las escuelas, los grupos sociales, los medios de comunicación, son los principales agentes de la socialización. Entonces, la
la interrelación no es otra cosa más de que nosotros debemos tener en cuenta que nos podemos interrelacionar de manera grupal con grupos corporativos, grupos